¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a una edición más de la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. En esta ocasión monográfica con la Asociación de Empresarios de las Comarcas de Valdepeñas, el Campo de Montiel y La Solana. Vamos a hablar de la comparecencia de las empresas a los efectos económicos de la crisis sanitaria del coronavirus, de las medidas aplicadas en nuestro terreno, en nuestro municipio, por las autoridades, también de aquellas medidas que han entrado en vigor para amortiguar a medidas fiscales, también de financiación, etcétera, a nivel autonómico y a nivel nacional. Antes, le vamos a dar paso a un reportaje que hicimos este fin de semana, los compañeros de Televaldepeñas en la calle, en el centro de Valdepeñas, para pulsar la opinión de los profesionales, de los vecinos, de jubilados, de comerciantes, sobre el horizonte económico que se nos está vislumbrando a corto y medio plazo en nuestra economía local. Adelante el vídeo. El día que marca la entrada de la estación del verano es también el día en que decae en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, el estado de alarma, pero no con ello decae la alarma en sí. Han sido 3 meses y una semana de estado de alarma en los cuales se han contabilizado oficialmente 28.313 fallecimientos, la mayoría de ellos acaecidos en las residencias de mayores. En nuestra comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, han sido 3.028 según las cifras oficiales. Otra cosa son lo que dicen los juzgados donde hay registro civil, donde prácticamente esa cifra se duplica. Se nos aconseja que aún así extrememos las medidas de precaución y que reduzcamos al máximo la movilidad, con una excepción: las vacaciones. Las vacaciones, el que pueda permitírselas, que las lleve a cabo dentro de nuestras fronteras. Dejamos atrás el estado de alarma decretado el 14 de marzo y en vigor desde 2 días después. 98 días de confinamiento extremo, de cifras dolorosas, de pronósticos apocalípticos y también de solidaridad, de unión y de multitud de anécdotas. 3 meses y una semana que acabamos transitando de fase en fase hasta el primer día del verano, en que alcanzamos la nueva normalidad o, por ser más exactos, la nueva realidad, marcada por el mantenimiento de las medidas de protección contra el contagio. Yo creo que nos estamos relajando un poquillo, porque yo creemos que se piensan que a lo mejor aplazando ya, terminando el estado de alarma, se va el virus que tenemos palpable en el ambiente. Las probabilidades de un rebrote de la pandemia ayudan a mantener la alerta y la precaución. Claro que sí, porque es una enfermedad que no conocemos todavía, apenas se está conociendo. Y hasta que no vuelva otra vez el otoño, el tiempo frío y todo el tema, no vamos a saber qué va a pasar. Si hay un rebrote o lo que pase. Creo que tenemos que seguir con todas las medidas de seguridad y todo. La convalecencia económica preocupa tanto como la crisis sanitaria, aunque hay opiniones que apuntan a cierto optimismo. Seguro, hay bastante movimiento y creo que la gente va a responder bastante bien y la economía se va a recuperar lo que concierne a los meses de verano. Muy agradecido. Comercio y hostelería son los grandes damnificados en nuestra economía local y no es probable que la nueva normalidad y la temporada estival mitiguen la pérdida de ingresos de una primavera con los locales cerrados. Los 2 o 3 meses que está cerrado, eso ya creo que no lo vamos a poder coger, aunque pongamos rebajas, aunque pongamos lo que sea, la gente tiene mucho miedo, está esperando como algo, no sé lo que está esperando, pero la gente tiene mucho miedo de gastar. Luego ves comercios que habían comprado para bodas, comuniones, y los pobres están que se tiran de los pelos, no sabemos ya qué hacer. Las campañas que las administraciones están lanzando en apoyo de estos sectores comparten el mismo mensaje que los pequeños empresarios autónomos trasladan a su público. Pero luego ves otros comercios y o vas a bares y te da una lástima y una pena, que es que la gente ahí también se tiene que concienciar que cada vez que pase un comercio tenemos una medida de seguridad impresionantes, lo limpiamos todo, cuando se van lo mismo, o sea que no tengáis miedo en probaros ropa, en ir a un bar, en lo que sea, porque las medidas de seguridad a nosotros nos van, queremos que vengáis. Yo os animo a que consumáis aquí, en Valdepeñas, a que vayáis a los bares, a las tiendas, porque es que, si no vivimos con vosotros, llegará un momento que tengamos que cerrar. Y gracias a la gente de fuera de los pueblos de alrededor, eso también hay que agradecerlo.
Restringir la movilidad a lo estrictamente necesario sigue siendo muy recomendable para mantener a raya el virus, pero al mismo tiempo se nos invita a hacer planes vacacionales a poder ser sin salir de España. Sí, nos vamos, si Dios quiere, nos vamos unos días a la playa, pero yo pienso que efectivamente podemos salir a sitios abiertos. Lamentablemente yo pienso que el problema puede venir en los sitios cerrados, donde se congregue muchísima gente y no se use los medios como mascarillas y temas de higiene, pero por los sitios abiertos debemos de disfrutar, que son 3 meses también que hemos estado encerrados. El solsticio de verano marca el punto de inflexión de un episodio que deja tras de sí lo peor y lo mejor. Por delante el deseo de una desescalada plena en el número de contagios y de fallecimientos, y el temor a que un rebrote en la infección obligue a recuperar el quédate en casa. Pues ya lo han oído, y por empezar por algún sitio que pueda interesar a una mayoría, decirles que en lo concreto las medidas que de momento, o algunas de las medidas que se han articulado desde el Ayuntamiento de Valdepeñas en ayuda del comercio y de la hostelería como sectores más sensibles a los efectos secundarios de la crisis sanitaria son, como digo, entre otros, la supresión o las bonificaciones en las tasas de terrazas y de venta a través de ventanas, obviamente hablo de hostelería, la eliminación de la tasa al comercio por ocupación de la vía pública en 2020, la exención de la tasa por licencia de apertura para establecimientos inferiores a 400 metros cuadrados, la publicación en tiempos, en los momentos más restrictivos de confinamiento, la publicación por todos los medios y por todas las redes sociales del consistorio del listado de establecimientos de alimentación y de otros sectores considerados entonces esenciales y que podían servir a domicilio, y por último una campaña de apoyo publicitario al pequeño comercio que reeditaba esa exitosa campaña que se lleva a cabo en Navidad con rostros conocidos de Valdepeñas. Se ha cambiado el discurso y se está relanzando durante los meses de mayo y de junio. Vamos sin más a presentar a la mesa de esta tertulia de hoy, como digo, dedicada en exclusiva a la Federación de Empresarios de las Comarcas de Valdepeñas, Campo de Montiel y La Solana, FECEVAL, con su presidente, Cándido Simarro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? Comentados estas primeras medidas de apoyo y conocedor que te sé de las mismas, una primera impresión de lo que se está llevando a cabo y de cómo se podía ampliar y mejorar. Ampliar y mejorar se puede siempre, y no poco. Pero se están tomando medidas que poco a poco han ido incidiendo en el funcionamiento o ese retomar la marcha de la economía en la ciudad, ¿no? Sobre todo en estos sectores que dice Julián, que son el comercio y la hostelería, que son los más afectados, ¿no? Los más dolidos de esa crisis. Entonces, el tema de quitar el impuesto sobre las terrazas o las tasas de las terrazas está muy bien, igual que el de las ventanas. Todo lo que sea ayudar a la hostelería y el comercio en estos momentos es importantísimo, ¿no? Y se pueden hacer muchas más medidas, muchísimas más. Muchas más. Se está haciendo, estoy viendo que se está haciendo una campaña para el comercio a nivel de radio, y entiendo que también de televisión. FECEVAL también la está haciendo una campaña agresiva, está tratando de aquilatar y de incidir sobre el consumo local de los pueblos de la comarca de Infantes, Valdepeñas, La Solana, todo lo que es nuestra zona, pues que el consumo sea sobre lo nuestro y en particular sobre nuestro comercio y nuestra hostelería, ¿no? Sí que es verdad que hay un hándicap muy importante y es el miedo. Y el miedo, pues se introdujo con la pandemia, y no creas que se ha quitado todavía mucho, ¿no? Podemos comprobar como en las terrazas, aunque hay menos mesas, pues hay mesas libres como para sentarse, cuando en esta época no había ni un hueco, ¿eh? Entonces podemos ver, y si nos paseamos, y yo lo hago a menudo, tratando de ver los comercios, que bueno, los clientes brillan por su ausencia. Ya, hay uno, hay dos. Es raro que en un comercio veas a una persona esperando
para entrar, que salga otra para entrar ella. Bueno, ha entrado uno y ya está. Y sí que es verdad que se han abierto los comercios, se ha abierto la hostelería, estamos volviendo de nuevo a la nueva normalidad que se le llama. Bueno, estaremos volviendo, pero a mí me parece, personalmente creo, que la historia, la segunda parte de la historia está por llegar. La economía va a sufrir, y va a sufrir muchísimo. Otros sectores damnificados, la automoción, la construcción, los servicios, totalmente resentidos. Lo que pasa es que hay emblemas dentro de la economía y uno de ellos es la hostelería. Perdóname, pero el pobre, por poco que se le dé, ya está contento. Entonces, con abrir, pues ya ha habido bastante, después de 3 meses encerrados. Hostelería, más de 150, lo decimos aquí este dato reiterativamente, más de 150 licencias de hostelería en el municipio de Valdepeñas. Yolanda Ruiz Araujo, empresaria de hostelería, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Empresarios de FECEVAL. Yolanda, ¿qué tal? Bien, dentro de lo que cabe. No es una empresaria muy mediática, te hemos convencido y estás aquí con nosotros y te lo agradezco. Yolanda, la despedida de la clientela fue dolorosa. ¿Cómo está siendo el reencuentro? Muy pobre, muy de que nos echa para abajo, porque no vemos a muchas personas, hay gente que tiene miedo. Hemos abierto porque nos daba vergüenza no abrir, pero ahora mismo en Valdepeñas yo creo que los hábitos se han cambiado, que la gente ha estado 3 meses en casa, que la gente está pues bueno, reuniéndose en familia en casa, no tienen esas ganas de salir como antes salíamos en Valdepeñas, están mucho más tranquilos en casa, igual por el miedo, igual por problemas también económicos, igual por muchas cosas, o por los hábitos que hayan cogido estos 3 meses. O sea, planteas que estos 100 días han hecho que muchas personas hayan redescubierto o descubierto el hogar como sitio social y le esté dando o tengan cierto síndrome del confinamiento que les estén reteniendo de volver a alternar, como en Valdepeñas, que somos famosos en la comarca precisamente por eso. Regresar entonces a los bares. Está costando mucho, está costando. Los locales que tienen terraza puede ser que tengan un poco más de movimiento, los locales que no tienen terraza o tienen muy poca terraza, dentro la gente no todavía reacia a pasar, porque no. También en verano en Valdepeñas también nosotros somos gente de estar fuera, aunque estemos con 40 grados hemos estado fuera en las terrazas, entonces pues ahora es más difícil todavía que alguien pase dentro. Entonces está siendo difícil. Si vosotros vais un fin de semana por el centro de Valdepeñas, vais a ver que no hay gente, que no es el mismo bullicio que había antes, que había el verano pasado. Entonces, pues bueno, ahí también tendremos que intentar las empresas dar una seguridad, que la gente cuando vaya a nuestros locales se sientan seguros, que tomemos todas las medidas, que sí, que igual vamos a facturar más si no tomamos esas medidas, pero a la larga vamos a pagar justos por pecadores y nos va a costar más vamos, nos va a costar pues... No podemos estar más de acuerdo. Alfonso Martínez Maraver, empresario también de hostelería, varios años ya con su establecimiento en Valdepeñas, él procede de Huelva, de Andalucía, con mucha tradición, propietario de un establecimiento denominado La Pará Rociera, a pie de la autovía de Andalucía. Alfonso, mi bienvenida inicial. Hablábamos antes de iniciar el programa de que, bueno, a partir del pasado lunes ya se podía circular entre provincias y entre comunidades autónomas y se liberó completamente la movilidad.
y el cambio fue rotundo, supongo, en el tránsito por la autovía. La verdad que a partir del lunes se ha visto el turismo en la carretera, se ha visto caras nuevas, gente que vienen de paso, que paran a comer, es lo que dice Yolanda, que le cuesta trabajo entrar dentro. Yo trabajo mucho en la terraza y la verdad que ha dado un cambio en 2 días, por lo menos en carretera ha dado un cambio grande, porque antes pues teníamos camioneros, teníamos transportistas de furgonetas, teníamos gente que iba expresamente de Valdepeñas porque van mucho a comer, y de Santa Cruz, pero era muy pobre, muy pobre. Fue, comentábamos también, de los pocos establecimientos en muchos kilómetros arriba y abajo de la autovía que mantuvo un pequeño retén, pese a tener el establecimiento cerrado, mantuvo un pequeño retén para que los profesionales del transporte pudiesen parar, tomar un pequeño tentempié en forma de desayuno, en forma de café, y poder inclusive ducharse y pernoctar en la zona de descanso. Esa medida, esa iniciativa de solidaridad, ¿se ha visto de alguna manera correspondida o reconocida por los transportistas? Bueno, la verdad que sí, porque estos días que he estado abierto, que yo hace un mes ahora que abrí, he tenido muchos transportistas, muchos camiones, todas las noches llenos de camiones, y prácticamente hemos estado también viviendo mucho de los camiones, de la comida, el café, el bocadillo que se lleva, y la verdad estaban agradecidos porque estaban mal, llegaban allí diciendo que no tenían donde ducharse, donde tomar un café, y decidimos de ponerle un café gratis, unas magdalenas, le damos botellas de agua y las duchas gratis, y la verdad se nota y lo han agradecido. Sí. Quizá la cultura, en cierto modo, distinta a la de la Mesés de y la de la Mancha, os permita a la gente de Andalucía, a la gente costera, tener una perspectiva distinta y a lo mejor algo más optimista sobre el futuro inmediato que lo que aquí se está planteando. No sé si me lleva la razón. La verdad yo es que de por sí soy muy optimista, y yo creo que esto se termina también y que hay que seguir trabajando, luchando, intentar reinventarse y luchar para seguir para adelante, porque yo creo que esto va a pasar, llegará la vacuna, a lo mejor no llega este año, llegar que viene, pero yo creo que hay que mantener el tipo y seguir luchando. Pues abrimos, si queréis, tertulia, y planteo desde el principio, esas medidas que se han puesto en marcha desde el ayuntamiento, también desde las administraciones periféricas en el reparto a los establecimientos abiertos al público de material de protección, etcétera, en estos semanas, meses de pandemia. No sé si tengáis algo que comentar, seguro que sí. El reparto ha sido pobre, Julián, ha sido muy pobre, porque desde Ceceval se hizo un listado que se medio atendió y estuvimos algunos que no recibimos nada, o sea, nada de nada. Entonces ha sido muy pobre. No se puede ser tan pobrérrimo desde las administraciones cuando dices que vas a repartir mascarillas. Oye, ten mascarillas suficientes y repartes, y si no, no lo digas, pero hay que decirlo. Bueno, pues hay que hacer publicidad. Creo que entre la hostelería que representa Alfonso y la hostelería que representa Yolanda totalmente son dos mundos distintos. Y también es verdad que la actitud que cada uno de nosotros tenemos es muy importante, porque no debemos de decaer, y mira que cuesta trabajo ahora decirlo, pero también tenemos que ser conscientes de que la gente ha estado cobrando, si es que ha cobrado, porque los ERTEs hay gente que no los cobrará hasta el 10 de julio, o sea que no se han cobrado. El primer cobro. No, el total, o sea, se lo pondrán todo junto y pediremos al Señor que no se equivoquen otra vez y que no les paguen de más o de menos para luego tener que estar ajustando cuentas, todas esas cosas que han ocurrido, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que han estado cobrando un 70% el que ha cobrado y otro montón de gente no ha cobrado. Si nuestra actitud es positiva, es lo que yo pienso, y como bien decía Yolanda, nuestra compañera, si se mantiene las medidas, si somos capaces de seguir las medidas que nos marcan la normativa y de hacer las cosas con sentido común y no tener rebrotes, es muy posible que, como también bien dice Alfonso, pues que con una actitud bien positiva la gente vuelva a coger sus costumbres pero nos va a costar subir el paro, o sea, es que es algo de cajón.
El paro va a subir, o sea, pero va a subir. Yolanda. Pero también en cuanto a las medidas, las ayudas y tal, realmente cuando las necesitamos es ahora. Esperemos que, como positivamente, que esto se recupere, que esto... Pero si las ayudas no las recibimos ahora, si no tenemos tanto de ayuntamiento como de Estado, o sea, si no tenemos ahora mismo las ayudas, de aquí a septiembre, octubre, igual van a ser tarde, porque mientras va a haber una criba que mucha gente se va a caer por medio, tanto en comercio, porque lo están pasando también muy mal, como en hostelería. Y nosotros, yo creo que en Valdepeñas el sector servicios es muy importante, es que no ahora mismo es que dependemos mucho de eso. Entonces yo, vamos, pienso que como no agilicen desde donde sea, ayuntamiento, desde donde sea, como no agilicen las ayudas, incentivos, ¿no? Ayuda, sí. Sí, no, es que al decir ayuda parece ser que todo el mundo esté esperando que le den la beneficencia, crematístico, que la ayuda sea crematística. No, hay incentivos que son muy buenos y que es de lo que está hablando Yolanda. Pues por ejemplo, reinventarse, como decía él, tener alguna iniciativa desde el ayuntamiento, está habiendo bonos directamente a las familias de Valdepeñas para que se lo gasten repartidamente. Bueno, está habiendo bonos, está habiendo bonos en otros sitios, en otros municipios, para que se lo gasten repartidamente en comercio, en hostelería, en todo lo que es el sector servicios. También el ayuntamiento dijo que quitaban las fiestas del vino y tal para poder... Perdona, ¿realmente os creéis que no va a haber fiestas? Yo voy a hacer mi fiesta, No, yo voy a hacer mi fiesta. Que puede ser que no haya una fiesta oficial, pero para mí que yo me voy a poner el pañuelo, las sardinas, las migas y lo que haga falta. Esto, claro, yo voy normal, a hacer cada fiesta. uno hasta donde la seguridad lo permita y hasta donde la legislación y la ley no lo permita. Claro. Una primera semana de septiembre de confinamiento, eso no es imposible en un Valdepeñas. Es verdad. Yo voy a hacer fiesta, por mi parte, eso está más que claro. Pero bueno, que lo que nos hemos ahorrado por ese lado, a ver si lo podemos poner por otro lado, pero que sea algo ágil, que no sea burocracia. Con poder resistir, como dice la canción, o sea, no basta con resistir, sino también en poder, en tener capacidad de aguante, ¿no? Claro, que hay mucha gente pues que no, pues igual que ha empezado el negocio hace nada, igual que se ha metido en obras, en proyectos, tal, que esto ha parado totalmente. O sea, hay gente que igual puede tener ahí un escape porque tiene un poquito guardado, pero hay otra gente que no, que se los va a llevar, por delante. La mayoría de la gente vivía. Sí, mucho. O sea que... Alfonso, se me ocurre, en una zona tan privilegiada como de donde vosotros procedéis, de la costa de Huelva, la situación, que precisamente una zona en Doñana, ¿no? La situación es tan proclive al pesimismo y tan desalentadora como estás percibiendo aquí, tierra adentro. La verdad que yo me he llevado allí los 2 meses en Almonte, y allí es que prácticamente no ha existido el coronavirus, es que Almonte no se conoce una muerte y se conoce, creo que un guardia infectado y ya está, en todo un pueblo con 25.000 habitantes, increíble. Entonces allí han abierto y la verdad la gente está trabajando. Tengo un compañero que tiene un chiringuito en Matalascañas y la verdad están trabajando a tope. A tope. Y Almonte y Bares que están trabajando muy bien ya.
precisamente Matalascañas, que hace no demasiados años sufrió algo más que el coronavirus, que fue una devastación tremenda de la línea de costa. Ya se bueno, este año también, desde una parte, la última parte de la que está más pegada al Coto, Doñana, al parque, se ha llevado todo, ha quedado solamente los muros de los primeros chalés, no ha quedado paseo marítimo ni nada. Ha estado a punto de salir nadando. ¡Qué bárbaro! Sí. Y además que han salido los vídeos y muy bien. Comentamos solo en la parte teórica de aquel Real Decreto 15 de 2020, aprobado por el Gobierno de la Nación, de medidas económicas y sociales para contrarrestar los efectos del COVID-19 sobre la economía. Eran, en resumen, 30 medidas de apoyo a la financiación. Medidas de tipo fiscal y de protección del empleo, como hablamos, y ahora plantearé esa adaptación de los ERTE de la reforma laboral de 2012 a la nueva situación. En su conjunto son una inyección de liquidez al conjunto de la economía que benefician o pretenden beneficiar especialmente a pymes y autónomos. Por cierto, me estoy acordando de uno de los programas de Conecta con Valdepeñas que hicimos y que entrevistamos al presidente de la Unión de Autónomos de Castilla-La Mancha, que iba a decir que se vanagloriaba, no, presumía con todas las de la ley de la fuerte resistencia del autónomo en nuestra región. Se había registrado una mortandad mínima, algo así como menos de un 5%, cuando los pronósticos eran... entre los autónomos. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, esto es un brindis al sol, es una declaración de principios, esto es realidad. ¿Vuestra opinión? No sé, se ve que estaremos hechos de otra madera, no sé, pero yo creo que también depende mucho y vuelvo con la actitud, depende mucho de que uno sea optimista o sea pesimista, no la enfermedad en sí, ¿no? Pero sí el haber llevado el confinamiento y haber llevado pues estos meses, ¿no?, de parón. Por lo que dices de ese Real Decreto, ha habido gente, hemos estado algunos que hemos tenido que trabajar mucho con él, y sí que es verdad que en aquellos todo lo que se ha ido creando de legislación continuada, porque cada día esperábamos el Real Decreto, pues lo esperabas hasta la 1 y las 2 de la madrugada, no salía, tal, bueno, pues a la mañana, al día siguiente tempranito, porque ya estaba en el horno, ya en las noticias ya lo estaban refiriendo, y sí que la liquidez para el pequeño, ni siquiera para el mediano, que ya tiene otro potencial, otra fuerza, pero la liquidez para el pequeño está muy, digamos que muy cara. Te quiero decir, no porque las pólizas sean caras, no, es que no te la dan, es que no se la han dado. Ya, yo tendré que hablar de otras cosas porque algo he tenido, pero sí que es verdad que creo que los ICO no han salido para cambiar pólizas que antes había y que se las quieran asegurar mejor la banca, por ejemplo. Te quiero decir, Julián, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero la actuación de la banca, y que la banca me perdone, pero la actuación de la banca no ha sido... No está en correspondencia con lo que... No, pero es más, yo te digo, todos hemos parado, unos más que otros. Yo he trabajado con un departamento y el resto pues ha quedado parado. Estos señores han tenido que quedar liquidaditos, como decía Jolly, la construcción, todos aquellos sectores que lo han sufrido, y sin embargo, oye, la banca, no ha habido nadie que le diga, paralice usted los intereses, por favor. Paralice los intereses, tenga empatía, tenga un poco, y perdónenme, pero un poco de decencia, sí, con el administrado y, no con el pequeño emprendedor. Es que me duele ver a la banca y a estos muchachos y muchachas bancarios y bancarias que nos han estado atendiendo, que les planteabas el problema y, bueno, como que es que ellos están por encima del bien y del mal. La verdad es que los banqueros sí, ellos no. Yo con los hijos, pues lo que he comprobado es que la banca echaba la culpa al gobierno, sí. Te intentaban vender un producto suyo. También lo han hecho. Entonces, pues bueno,
pero claro, al pequeño. Luego para hablar con otros sectores, con otros niveles de empresa. Yo tengo ejemplos, además con personas que han dicho, me han llamado de tal banco ofreciéndome uno de 90.000, uno de 70.000 o uno de 100.000. Y vale, le he dicho que no me hacía falta. Entonces ha sido ¿A ti te ha pasado? Me han llamado de 3 bancos. Claro. Que si querías. Sí. Claro, Qué bueno, o sea, ha sido bueno. una desmedida que yo pienso que a la banca no se le tendría que haber dejado, que si los ICOs son de un ¿cómo se dice? Público, ¿Cómo no se le va a decir a la social, banca? tal, entonces controlar vosotros dónde se dan los ICOs, a quién se dan los ICOs, no dejéis a la banca, porque la banca... perdonar la banca, que mañana me... El dinero que ha salido a la calle no es otro que el del ahorro de los españoles y el que pueden conseguir, el que ha podido conseguir la banca. Por lo tanto, el dinero es de la banca. Por lo tanto, el dinero es de la banca. El gobierno lo único que ha hecho ha sido avalar. Bueno, pues si el aval del gobierno tiene el valor que tiene, pues el aval del gobierno de un país con una economía que hemos tenido hasta el día de la fecha verdaderamente sobresaliente en el mundo, pues es un aval que tiene valor, pero que la banca no le quiere dar el dinero al chiquitito porque no se fía de si se lo va a devolver, y es que luego meterse con el gobierno, ya veremos si me lo paga el gobierno o no. Este es el quid de la cuestión. La banca ha sido un dique entre ese crédito oficial y los realmente necesitados de ese... Totalmente. Ha desvirtuado la necesidad que había en el país, ¿de acuerdo? Así ha sido. Ha desvirtuado la necesidad que tenían los españoles de a pie, sobre todo el pequeño autónomo. Bueno, es así, pero ha estado patente. Lo que pasa es que, no sé por qué, como no es políticamente correcto decirlo, pues se habla poco, vas al banco y le dices, oye, déjame una moratoria, vamos a ver, déjame 3 meses, que me recupere, qué tal, porque mira cómo hemos pasado 3 meses cerraditos, vosotros habéis cerrado, porque encima no nos habéis dejado acercarnos, físicamente, pero encima habéis estado chupando de la teta. Entonces, oye, déjame, ¿y sabes lo que te dicen? Perdóname, Julián, pero no, soy así, soy del pueblo y hablo así. Para eso ¿Qué le voy a hacer? Entonces, lo que te dicen es, muy bien, estupendo, le vamos a poner su dinero otra vez en el préstamo, usted de estos meses nos paga intereses, y el dinero que yo le pongo atrás en el préstamo, le hago una novación, usted paga otra vez intereses sobre el mismo dinero, y le subo las cuotas. O sea, de esa moratoria vuelven a sacar un producto. Sí, pero es que es más, es que a ti lo que te hacen es subirte las cuotas a un futuro, pero ¿de dónde nace esa idea? Esa idea no es nada correcta, esa idea es más asfixia para el que no puede. Entonces creo que debería de tener un poquillo más de empatía, lógica. Una cuestión más, no tenemos constancia y conciencia de que no tiene absolutamente nada que ver esta crisis con la de 2008 a 2014. El origen, las características, la casuística, los factores son absolutamente distintos, pero desde el principio de esta crisis económica del coronavirus se ha venido pontificando con la idea de que esto era el acabose y la hecatombe, el apocalipsis. Visto que ya estamos en pleno trance, en pleno bache, y pasado ya la crisis sanitaria, ¿pensáis que va a ser más tenue, más grave, o cuáles serían los efectos económicos a largo plazo de esta crisis? Yo creo que lo vamos a sentir todos. Sí. Yo creo que la crisis nos va a traer una, como decimos allí en Andalucía, una retranca que la vamos a sentir todos y sobre todo la hostelería. Yo, la hostelería, la gente lo que dice ella, le cuesta trabajo entrar dentro de un local y tienen miedo. ¿Y cómo doblegar esa psicosis? ¿Con insistencia y poco más? Sí, con insistencia y dándole un poquito de seguridad, por lo menos que entren, tenga su gel, le limpien las mesas, que vea que se levanta y una persona viene y limpia la mesa, que lo vean, no que lo hacen después, y darle una seguridad y que llegue allí y mira, pues aquí estoy bien porque me hacen esto, lo otro, y poquito a poco yo creo que podrán ir, pero que va a costar trabajo.
yo lo que he dicho antes, que hasta que esto salga una vacuna, tenemos que convivir con esto. Es la solución que tenemos. Sí, pero es que la vacuna también tiene que ser tiene que tener un componente psicológico para funcionar del todo. Es una vacuna igual que otra enfermedad, otra epidemia que ha habido. Están ahí, pero no existen ya. Entonces, si esta es una vacuna que acaba con ella, yo creo que es la solución que tenemos. Pero mientras salga, vamos a vivir con el coronavirus. Hay muchos reticentes. ¿Has escuchado, Alfonso, que hay muchos reticentes? ¿Habéis escuchado que hay muchos reticentes? Pero también es verdad que bueno, pues en el mundo actual a mí me parece magnífico el desarrollo de todas las ideas, que todo el mundo se pueda expresar y que pueda manifestar lo que piensa, ¿no? Pero puñetas, no sé por qué, pero están poniendo bastante reticencia. Incluso algo salió de la Iglesia no hace mucho, que también Entre el 5G, la Iglesia... Bueno, sí, ya entramos entre mito y la leyenda. Claro, claro. Empezábamos diciendo que este programa estaba dedicado y consagrado a FECEVAL, que es la organización más longeva, desde 1989. Reúne y agrupe a los... ¿Perdón? 30 años hemos cumplido. 31 años. 31 años cumplimos este año. ¿Cómo habéis asistido a vuestros centenares de asociados durante estos 3 meses? ¿Qué noticias han tenido los usuarios o las empresas que componen FECEVAL? ¿Cómo han notado la existencia de este órgano? Hemos ido comunicando tanto en los medios sociales, y en la página, en las redes sociales y en la página web. Hemos ido comunicando bueno, pues todo lo que ha sido la normativa que se ha ido sacando desde el gobierno. Hemos ido dándole una segunda opinión, porque bueno, pues todo el mundo tiene su asesor, su abogado, su gestor, tal. Y entonces han tenido opción a una segunda opinión. Había muchas dudas, ¿no?, en cuanto a los ERTES, cómo se podían hacer, si no se podían hacer. Ha habido quien, bueno, pues yo sé de algunas pues gestorías o asesorías que han llevado sus propios ERTES a abogados, porque era cosa de abogados, y creo que lo que había que hacer era colaborar con todo el pequeño empresario que se quedaba a 2 velas y hacerlos nosotros, y no es difícil, se hace, se presentan, y la administración, la verdad es que tenemos que reconocer que en Ciudad Real, en la Consejería de Empleo, Industria y Empleo, se nos ha atendido muy bien, incluso en las llamadas telefónicas se nos atendía excelentemente y se nos ha echado una mano grande, pero también estaban muy cortitos de personal los pobres, tampoco se llegaban con las manos a la cabeza porque no podían, y no sé cómo la administración pues no ha previsto y no ha reestructurado su gente como para ayudar a donde más falta hacía, ¿no? Pero hemos estado muy al pie del cañón y la gente ha estado llamando al presidente y a miembros de la Junta Directiva, porque también es verdad que hicimos un ERTE porque no se podía atender, si teníamos que cerrar, y normal, no se podía tener mucho contacto, y tampoco había mucho conocimiento, porque bien sabemos que las mascarillas se han empezado a hacer obligatorias hace 2 semanas. Quizá cuando había. ¿Cómo se le va a mandar a las empresas, claro, a la gente, obligatorio el uso de mascarillas si no existen? Claro, que no había. Pero bien, ha estado bien, han estado al día de todas esas medidas que han ido saliendo, y todo lo que tenían que consultar, pues el que sabe para qué le vale su asociación ha estado ahí, ha estado presente y ha preguntado. Y le hemos podido... Estamos en el Ecuador de 2020 y queda una segunda parte que tiene que ser básicamente, netamente, para relanzar, como sea, como se pueda, la actividad económica que ha dejado de existir durante 100 días. En la agenda de FECEVAL, ¿qué hay al respecto de aquí a final de año? ¿Iniciativas? Hombre, iniciativas, Julián, tú bien sabes, porque en esta casa hemos hecho alguna parte de la campaña que estamos haciendo. Iniciativas, hay Junta General de la Asociación FECEVAL, tiene una Junta General el día 6,
Julio. Sí, el 6 de julio. Y FECEVAL tiene su junta directiva que está pues en la última reunión que tuvimos, que fue la primera después de la pandemia o de el confinamiento. Ahí ya tomamos la decisión de salir con esa campaña publicitaria y esa campaña de consumo, del autoconsumo, de que nos quedemos en nuestro pueblo, de que vayamos a nuestro comercio, que vayamos a nuestros restaurantes y que vayamos a nuestros bares. Me parece que eso es una buena campaña, y animar a la gente y decirle que no tengan miedo, hombre, que no hay miedo, que como bien dice Alfonso, como bien dice Yolanda, la verdad es que los primeros interesados en mantener todo bien limpio, bien desinfectado, como para que la gente tenga esa confianza que es necesaria, son ellos. Y más por nosotros mismos. O sea, es que nosotros somos los primeros que nos tenemos que guardar de eso. Nosotros andamos con el dinero, andamos recogiendo vasos, cubiertos, que ahí puede ir muchas cosas. O sea, que nosotros mismos somos los primeros que creemos que cualquier medida, cualquier higiene es necesaria. Entonces, ¿cómo, si no nos cubrimos nosotros, cómo no vamos a cubrir al cliente? Entonces, a ver, puede haber gente que le dé lo mismo 5 que 80, pero eso siempre lo ha habido. Entonces, yo pienso que donde vayas, que se cuide, que el personal sea el primero que se cuida, va a cuidar al cliente. O sea, yo me estoy dando una vuelta por bastantes establecimientos y toda la gente desinfecta sus sillas, desinfecta la mesa. Eso es lo que yo he estado viendo, sobre todo en las terrazas. Tengo en mente desde el principio del programa una idea que al final me he decidido a plantear y a lanzar. Tenemos noticias de que en algunos establecimientos hosteleros de Valdepeñas pues puede estar sucediendo que hay un acogimiento masivo de público, donde quizás las distancias de seguridad no estén plenamente, no digo el uso de mascarilla, pero sí las distancias de seguridad, y donde inclusive se estén dando largas colas para acceder al interior. En caso de que esto se pudiese confirmar de alguna forma, ¿cuál sería vuestro mensaje al sector en general y a los responsables de esas supuestas concentraciones en particular? Pues yo primero pienso que cada persona tiene que sentir y ser su responsabilidad individual, es lo primero. Y luego, si algún hostelero está haciendo algo de eso, pues bueno, ya ahí tiene no tenemos confirmación, soy sincero, no tenemos confirmación, ni hemos investigado en el asunto. Pero si eso pasa o puede pasar más adelante, que como te he dicho antes, no paguemos justos por pecadores, que no haya un rebrote, ¿qué tal? Entonces, yo, primero, las personas, su responsabilidad individual es lo primero que tiene que primar. Hay que exigirles. Y después, la autoridad. Es que el que está haciendo cola no después la autoridad, porque si la autoridad ve en un sitio una cola para pasar gente y ve que hay 50.000 coches, que no hay aparcamiento, entonces algo se supone. Entonces ya hay, pero lo primero es la responsabilidad individual que tenemos todos. ¿Por qué? Pues porque ya no solamente que un botellón, que tal, luego ese botellón, esos chicos van a su casa, que pueden infectar a sus abuelos. A un mayor. Entonces, ahí es lo primero es la responsabilidad individual. Después ya las autoridades que vean lo que tienen que hacer. Y que, por supuesto, no paguen justos por pecadores. Porque si, como ha pasado en Huesca, pasado a la fase 2... a mucha gente. Eso es, lo venimos planteando en los distintos programas donde nos dedicamos a tratar de la pandemia, que son absolutamente todos, como en todos los medios de comunicación. Sería doloroso, Alfonso, el que nos digan otra vez retornar a la desescalada. Imagínate. Y al quédate en casa. Imagínate. Eso acabaría con mucho muchos. Se quedaría un 90% de negocio que no abriría, seguro. Porque es imposible. Lo primero lo hemos aguantado con la esperanza de que tienes que seguir, que es lo que hace, lo que tú necesitas para vivir, ¿no? Pero si pasa otra vez,
lo vamos a pasar mal. Muy mal. Muy mal. mal. Por eso es lo que dice ella. Yo creo que primero es, cada persona, si está en una cola aquí, no te ponga, vete a otro lado, o espera 20 minutos que te toque, pero tu seguridad es la principal. Y el que tenga eso, pues también decir, mira, esto no puede estar aquí así, no podéis entrar, se quedáis fuera, irse donde quiera ustedes, pero aquí no cabéis, ¿me entiendes? No, porque es un peligro, tú tienes que estar a 1,5 metros o estar con una mascarilla más cerca, a lo mejor con la mascarilla puede estar más cerca, ¿no? Pero tiene que mirar por la seguridad de los demás y la de tus trabajadores, ¿no? Entonces, si hay algo que se sale como lo que he escuchado hoy, que estaban va lleno a tope, vino la policía, lo vació, denunció al dueño y a las 2 horas llama otra vez la vecina, entraron la policía y estaban todos metidos. Vio que llegó la policía, lo metió a todos en el almacén, 25 metieron en el almacén, que cabían así, pues denunció a los 25 y denunció al dueño. ¿Entiendes? Por eso que ya ahí nosotros, como hosteleros, poco podemos hacer. No, es que no podemos hacer nada. Es la responsabilidad individual de cada persona y luego pues que la autoridad nos ayude, o sea, Claro, porque, claro. Es que porque no podemos hacer más. Tú estás en tu negocio y estaban vendiendo y no sabes si allí hay 5 que están abrazados, es que no lo ves, ¿me entiendes? No lo ves. Yo creo que esa persona, si tiene que denunciarla, que la denuncie, o tú mismo le dices, mira, irte de aquí, ¿me entiendes? Así no podéis estar. Entonces, la seguridad tiene lo primero en la persona. Mira, yo voy a tomar una copa, pero voy a estar con las personas, con mi pareja, que vivo con ella, y voy a estar cerca, todo lo que quiera, pero voy a estar cuidando la seguridad de las personas. Yo creo que sí, que la responsabilidad individual esa es la principal. Es lo primero, lo primordial. Lo que ocurre es que somos como somos y tenemos nuestras formas de ser, nuestras actitudes, y yo he podido comprobar en algunas terrazas que la gente pues como que quedara mal el que no te arrimes lo suficiente, y entonces llega el amigo que dice, venga, dame un abrazo. Eso lo has visto y dices, madre mía, ya estamos. Sí, eso pasa mucho. ¿Cómo es posible? Y a lo mejor no hay maldad detrás, no, que hay mala va, intención. pero el sentido común. Sí, puede ser que cuando diga un abrazo, no, dame con el codo, que Claro, no pasa nada, dame hombre, codeo. que no Y pasa tampoco nada. queda mal y no se hace, ¿entiendes? Cándido, presidente de FECEVAL, una cuestión que no quiero que se acabe el programa sin dejar de plantear. Sí. Un empresario, concretamente del sector de viajes, con esta con Valdepeñas nos planteaba hace aproximadamente un par de semanas que el Salón de Hogar y Novios era el punto de partida de la temporada siguiente. Sí. Era donde empezaban a abrir esos contactos y abrir agenda y a crear líneas de negocio de cara a la temporada siguiente. Es un salón con alguna consolidación en el calendario ferial de Total y Valdepeñas. absolutamente. ¿Qué va a ocurrir con ello? Pues que la Junta Directiva de momento lo tenemos aparcado y suspendido. Igual que el acto institucional es muy posible que no se celebre. Tenemos que sopesar todavía el si aplazarlo, porque lo estuvimos hablando en la última junta directiva, y pues poderlo celebrar en otra fecha, pasarlo incluso a principios de año, que también lo hubo. También lo hubo. Porque sean unos sectores, sean otros, a unos les conviene más. Por ejemplo, este hombre que te hablaba, esa persona, pues decía que le venía muy bien como comienzo de la nueva etapa, el nuevo año, ¿no? Pero hay a otros que dicen, bueno, es que las bodas ya están todas cogidas, es que ya van a venir los del año siguiente. Se seguirán casándose. Lo que ocurre es que con la historia de que no haya aglomeraciones, con lo que supone el salón de novios, que hay que hacer unos traslados bastante, digamos que voluminosos al salón. Con todo eso, pues debemos de sopesar si vamos a estar preparados. Además, estamos muy todos en vilos. No sabemos si esto va a ir con mucha incertidumbre. No sabemos si esto va a ir muy bien, va a ir bien, o se va a volver a mal. Esto es lo que nos pedimos y nos tenemos que pedir todos. La incertidumbre nos sigue persiguiendo. Bien, conclusiones finales de esta hora de tertulia, Yolanda. Pues bueno, que lo que he dicho de
las ayudas o, como decías, sí, los incentivos, que por favor que no los dejen para luego. La responsabilidad individual de todos es muy importante para no volver atrás, y que y soy positiva, pero también soy realista, si volvemos para atrás va a haber mucha gente que se quede por el camino. Alfonso. Yo creo que lo importante es la seguridad individual de cada uno, y que te cuide de sí mismo, porque te está cuidando de ti, estás cuidando del que está enfrente, y nada, y tener un poquito de esperanza y seguir luchando, ya está, y luchar por esto, y es que otra cosa no podemos hacer ahora mismo. Convivir con esto, tenemos que convivir. Lanzar a los valdepeñeros la idea de que descubran esa labor de Andalucía en Valdepeñas. Sí. ¿Verdad? Sí. Cándido. Sí. Julián, ¿qué quieres que te diga? Mis compañeros, yo suscribo todo lo que han dicho. Y le pido a la gente que no, por favor, que no se aborrega. O sea, así de claro. Que no nos vayamos de botellón al cerro. Ese carácter ovejuno que tenemos. No, ese carácter ovejuno. Que no lo hagamos, que no hagamos la oveja, por favor. Que no nos vayamos están prohibidos, sí, pero estarán prohibidos o no, pero la gente le encanta saltarse las prohibiciones, ¿sabes? Los rebeldes que somos. Entonces, que no nos saltemos las medidas de prevención, que debemos de seguirlas muy a rajatabla, que sobre todo la mascarilla y la distancia es primordial, y la desinfección continua. Y a por ello, en buena actitud, vamos a perder el miedo, vamos a salir a la calle y vamos a mover esto, que es lo que nos hace falta. Pues estas serían las conclusiones, básicamente una llamada a la responsabilidad y apelar un poco a la valentía o a superar ese trauma que en alguna medida todos tenemos, tras haber conocido una situación que absolutamente nadie, porque el episodio que más se le parezca a esto ocurrió hace 100 años. De manera que, bueno, Yolanda Ruiz, gracias por acompañarnos. Alfonso Martínez, lo dicho, feliz reencuentro con la clientela y ánimo. Muchas gracias. Y Cándido, pues desde FECEVAL, el empresariado de Valdepeñas, entiendo que espera lo mejor y ese impulso que desde las organizaciones puedan recibir. Solo pedimos que se dirijan a nosotros, hombre, que encontrarán cobijo. Esto ha sido todo y muchas gracias.